Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas del Señor, la diestra presenta la diestra del Señor, la diestra de Gracias, Señor, Dios del cielo, Padre Santo, Padre bendito, por este tiempo más que tenemos para poder dedicar esta palabra siempre a todos los hermanos, hermanas, ministros, pastores, todos los que estamos al servicio tuyo, Señor, esperando que sea una palabra viva y eficaz para que resplandezca el pueblo que busca de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, porque el amor de Él, su misericordia siempre está presente para todos los que le buscamos. Señor, porque en ti hemos creído, creímos y creeremos hasta cuando tú vengas, Señor. Y lo que nos queda decirte, ven, Señor Jesús, te esperamos, Señor, que estamos en los últimos días. Yo sé que ya estás con un pie ya afuera, Señor, para venir. Ven, Señor Jesús. Gracias, Padre bendito. Y este mensaje que va hoy es una parte del tiempo del fin. Y dice así: todos hablan de la venida del Señor, y lo hacen bien porque estamos en los últimos días. En primer lugar, todas las profecías están cumplidas, todas, que son las profecías más poderosas, la de Daniel, la de el Apocalipsis. ¿Qué viste, Daniel? Veo que la maldad del hombre se pone peor que nunca la ha habido desde que hubo tierra. Y eso estamos, Señor, ahora viendo en estos últimos 50 años. Se ha desarrollado la maldad como nunca. Y también en otro pasaje dice, porque lo que están viendo, la maldad y la malicia del hombre, que está perdida y que nunca la volveremos a ver más. ¿Por qué esa palabra? Porque es el fin. Y lo que estamos viendo ya no se puede ver cosas más de las que están ahora. Y le pregunta, la segunda pregunta a Daniel, dice, ¿qué más viste, Daniel? Veo que la ciencia se adelanta como nunca, como hoy está la ciencia. Mire, un teléfono simple, no de mucho costo. Sencillamente en este teléfono está el mundo aquí, el mundo y su plenitud. Como también sirve lo que ha servido de la perdición del hombre. Cuando salió la televisión, el primer año de 1956, y el inventor fue un mormón, y siendo él, y ustedes conocen cuál es la línea, cuál es los mormones, qué es lo que llevan ellos. Saben que es una secta, pero ellos creen eso. Y él mismo dijo, cuando la aprobaron para la venta, dijo, ojalá nadie lo viera, y él no lo vio, como que anunció lo que iba a acontecer. Y de esa televisión, cuando era blanco y negro, hoy estar por vía satélite, se ve el mundo entero en fracción de segundos. Lo que está pasando en África, ya conocemos del otro extremo del mundo. Y así está diseñada la palabra de Dios. ¿Qué más viste, Daniel? Veo que la maldad, la perdición se vuelve peor que Sodoma y Gomorra. Amados hermanos y pueblo en general, hoy el mundo está 100 veces peor que Sodoma y Gomorra, como nunca. Porque ahí había la perdición, el homosexualismo y el lesbianismo. Pero hoy está matrimonios, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Cuando es la abominación total para Dios, es el pecado uno de los más abominables para Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, sobre esos puntos vamos a hablar el fin, una parte, porque el fin del mundo, todos lo dice, como en 1900, que salió un predicador, un pastor que dijo que en 2012 se acababa. Claro que habló cercanamente, pero no dio con versículos.
La credibilidad para nosotros, para cualquiera, es únicamente cuando se hable a través de la Biblia, de este libro, porque siempre yo le he dicho y lo diré, que el Señor se habrá olvidado, como de los diluvianos que ya lo di, total las fechas, de poner, y me he puesto a escudriñar hasta que lo tengo. El día y la hora nadie lo sabe. Primeramente, ¿por qué? Porque la sabiduría de Dios, la inteligencia, en primer lugar, nunca puede ser a la misma hora, porque el día tiene 24 horas y el mundo tiene una rotación en los 24 horas que nunca coincide la hora de que estamos aquí con la hora de Asia. Si empezaría el juicio aquí, allá está en otra hora. Así facilito para el que lo entiende. Por eso dijo el Señor, el día y la hora nadie lo sabe. Dándole la honra y la gloria, y la vamos a dar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como relación al estudio le he puesto, esto es el fin. Y como dijo el Señor, arrepiéntanse, porque Él no quiere que nadie se pierda. En el arrepentimiento está la salvación, pero de que se arrepiente, siempre de acuerdo a las Escrituras, el que se convierte de acuerdo a esta palabra, Romanos, capítulo 10, versículo del 8 al 13, el bautismo, el lavamiento de pies y la Santa Cena quedan completos, sin mancha y sin arruga. Lean, parece que dice bienaventurado, ¿qué es? Salmos 32, sí, versículo 1 y 2, para que conozcan qué es una bienaventuranza. Y Romanos, y comienza así. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, oh hermanos, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Esta revelación de la palabra, después de tantas veces que había leído, en una madrugada cuando dijo, como esto, porque para el Señor un día es como 1000 años, está hablando de 1000 años, y 1000 años como un día, 2000 años. Pero esto tiene que coincidir no solamente él, porque la misma Escritura tiene que coincidir con 2 libros o 3. Y según lo que vamos hablando, vamos a hablar sobre esos puntos. Salmo 90. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una vigilia de la noche. ¿De qué está hablando aquí Moisés? Cuando Satanás se va a la cárcel, 1000 años. Entonces aquí lo que a nosotros nos queda solamente dar el entendimiento, no quitarle ni aumentarle. Acá habla el apóstol Pedro de 1000 años días, y acá Moisés habla de 1000 años noches de la vigilia. ¿Cuándo son la vigilia de la noche? El día de la vigilia es 6 de la tarde a 9 de la noche, es un cuarto de vigilia. 6 de la tarde a 12 de la noche es media vigilia. 6 de la tarde a 3 de la mañana, 3 cuartos de vigilia. Y de 6 de la tarde a 6 de la mañana es una vigilia completa. Los que lo hacen, bendito sea Dios. Entonces Moisés está hablando de los 1000 años que se va Satanás a la cárcel. Segunda de Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bendito sea Dios, porque ese es el amor de Dios, porque solamente Él conoce los que se van para el infierno. Hebreos 10, 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Miren, aquí tenemos 4 libros, y los 4 hablan del mismo tema, la misma relación de la venida del Señor. Eso es lo que hay que entender, y toda la Escritura está así. Pero como dijo el Señor, escudriñad
escudriñar las Sagradas Escrituras. ¿Qué es escudriñar? Muchos no lo saben qué es escudriñar. Buscar toda la Biblia, los libros con que concuerden el uno con el otro, un profeta con el apóstol, otro profeta con otro apóstol o con un siervo. Entonces ahí está la palabra correctamente discernida. Segunda de Pedro 3:15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que se le ha sido dada, os ha escrito. Escuchen bien, ahí contesta Pablo a Pedro. Segunda de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas mismas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también tuercen las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces ustedes ven cómo se entiende Pedro con Pablo. Pedro lo dice que las anuncia Pablo de la venida del Señor, que son difíciles de entender. ¿Y quién? Pedro, que lo conoce todo. Bendito sea Dios. Apocalipsis 2:21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Bendito sea Dios. Entonces ahí ustedes van viendo el trabajo de los siervos que escribieron por revelación. Romanos 2:4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te ha guiado al arrepentimiento. Primera Timoteo 2, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús, el Señor lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y sin mí nadie verá al Padre. Bendito sea Dios. Segunda de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que están en ella serán quemadas. Ya por lo pronto, ya se está empezando a quemar. Hace 3 años que está, oiga, en la parte de Estados Unidos y en todo el mundo, esos incendios tremendos. Ese es un mostrario para que abramos los ojos y vayamos entendiendo. Pero ¿quién? Los que leen las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios. Ahí está explicando todo. Como pasó en Sodoma y Gomorra, eso fue un mostrario, una enseñanza. Así se volverá esta tierra. Segunda de Pedro 3:12. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Porque todos los cielos y todo se va a destruir, se va a quemar. Pero con nosotros tenemos esa gran esperanza, que tenemos tierra nueva y cielos nuevos. Bendito sea Dios. Pero sabed esto, que en el padre de familia supiese a qué hora el ladrón ha de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Tenemos que estar así, porque si la casa uno deja con las puertas abiertas y está velando, pues entrarían. Pero si uno está velando lo que va a pasar, no cae el ladrón. Pero él pone como ejemplo la venida de él. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Ahí está hablando de lo que dejar a los siervos. ¿Pero cuáles son los siervos? Todos en general, los que predicamos la palabra de Dios, los que hablamos la verdad, para que todos estén apercibidos lo que ya viene. Pero esto no es que estamos esperando 100 años, 50 años, 30 años,
25 años, no, estamos sobre los puntos. Bendito sea Dios. Marcos 13:31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Como ustedes ven en las profecías, todo lo que el Señor habló y lo que está pasando, Siria, todo el Medio Oriente, está escrito aquí, exactamente como se va aconteciendo, que se está quemando Siria, todas esas ciudades, ya está puesto aquí. Esos son los tiempos ya de dolor. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existe más. El mar ya va a desaparecer. Bendito sea Dios. Ese es el poder, así como Él lo hizo, porque Él es dueño. Él hizo la tierra, hizo los mares, todo es del Señor Jesús. Nadie es dueño de nadie, por eso Él va a venir a limpiar, a pasarle con fuego para que no quede ni un germen del pecado. Bendito sea Dios. Segunda de Pedro 3:12. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Segunda de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el día, para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, los que no tienen piedad, los que viven exactamente a la manera que vivió Satanás y que vive porque andan dirigidos por él. Él es el patrón de todos los impíos que no conocen la misericordia. Miqueas 1:4. Y se desistirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Así será la tierra. Y aquí está hablando el profeta Miqueas. Bendito sea Dios. Pedro, segunda de Pedro 3:11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Así que, hermanos, los que se crean que están en el Evangelio, vivan el Evangelio, vivan la palabra, apártense de la mentira, apártense de la maldad, de la fornicación, de los malos pensamientos, de las malas ideas, porque así trabaja Satanás tirando sus dardos y los está destruyendo. ¿Por qué? Porque no están en oración constante. Acuérdense de lo que dijo el Señor Jesús: orar sin cesar, porque la verdad del Espíritu hace unirme, pero la carne es débil. Bendito sea Dios. Primera de Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó a ser santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Demostrar a los demás que nosotros vivimos como santos, sin ofender. Pero como siempre, Satanás está buscando. ¿Qué vino a hacer aquí? A buscar a quien destruir. Pero ¿a quién quiere destruir? A los que andamos en la verdadera palabra, a los que andamos buscando de Dios, porque a los demás Él ni los toca, les da todo, porque Él es dueño de la plata también. O no saben, si no, acuérdense quién tentó a Jesús y qué le ofreció al Señor Jesús. Gálatas 1:13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguí sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Aquí está hablando Pablo antes de convertirse. Él perseguía a la iglesia, pero el Señor cuando lo llamó, porque así lo llamó del cielo, y le dijo: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y como el apóstol Pablo sufrió, yo creo que de entre todos él sufrió más que todos, siguiendo ¿qué? El camino que dejó el Señor Jesús, porque este camino no es fácil. Por eso todos se apartan, los afanes del mundo, que lo dijo el mismo Señor. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne
y de espíritu, perfeccionando la santidad en el amor de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Escuchen bien, a santificarnos. Por supuesto, los que quieren heredar las promesas de nuestro Señor, que lo que dijo, que fue a preparar mansiones para todos los que guardamos su palabra. Bendito sea Dios. Donde se termina la única diferencia de aquí al cielo. En el cielo, ¿qué es lo que muere? El pecado. Esa es la mente, se acaba de todos, el pecado. Ya limpios. Aquí, ¿qué mora? El pecado. Pero tenemos que luchar contra ellos, porque el mismo Señor dijo, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Si Él va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Primera de Pedro 1:18. Fíjense, por ejemplo, el que más relación tiene en la venida del Señor es Pedro. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas de corruptibles como oro ni plata. Y aquí nos contesta, el tema lo contesta Pablo en Corintios 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio glorificado, pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya nuestros cuerpos, nuestros miembros ya no son del mundo, sino para Dios. Entonces, y vivir, por supuesto, los que aman esa salvación. Ahora, los que quieren perderse, también ya lo dijo clarito entre San Juan y Daniel. El que esté sucio, ensúciese más. Y el que esté limpio, límpiese más. Bendito sea Dios. Isaías 65:17. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de los primeros no habrá memoria, ni más vendrán al pensamiento. Lo que les anticipé, el pecado muere. Ya eso no viene al pensamiento. ¿Por qué? Porque ya tenemos tierra nueva y cielos nuevos. Isaías 66:22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestros nombres en el reino de los cielos. Así ya eterna, donde ya es una sola, donde no hay más pecado, no hay violencia, paz. Segunda de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierras nuevas, y en los cielos mora la justicia. Bendito sea Dios. A veces me paso, pero está escrito. Menos mal que está todo escrito. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. En Apocalipsis 21. Así de facilito, miren. Y esto es de un principio, porque el fin del mundo lo tengo el estudio completo. Esto es solamente un operativo para que se vayan preparando, porque el tiempo es corto. Isaías 66:23. Y de mes en mes y de día en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová del Señor. Isaías 66:24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, y ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Marcos 9:47. Y su ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo los dos ojos echados al infierno. ¿Qué es lo que dice el Señor? Si empiezas a codiciar algo y te pones a mirar y viene la codicia, se convierte en pecado. Pero no es que tienes que sacarte, sino cambia la mirada.
maliciosa, y eso es todo. Ves a una persona que está con dinero y no le estés viendo dónde pone y sacas ahí, de ahí viene el pecado, porque ¿qué? Te entra el deseo con un dado de Satanás para robar. Y dice la Escritura, ningún ladrón entrará en el reino de los cielos. Eclesiastés 6:5. Además no ha visto el sol, ni ha conocido más reposo tiene este que aquel. Eclesiastés 6:6. Porque si aquel viviere 1000 años, escuchen este versículo, lo escribe Salomón. Porque si aquel viviere 1000 años 2 veces, sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Que nacen en tinieblas, viven en tinieblas y van a las tinieblas. 3 testimonios de 3 varones, Pedro, Moisés y Salomón. Aquí está hablando de cuántos, quizás no entendieron, voy a hacerle entender. Porque si aquel viviere 1000 años 2 veces, está hablando 2000 años. Pedro, ¿de cuánto habla? 2000 años, días. Moisés, 1000 años, noches, que es cuando Satanás se va a la cárcel. Entonces, para tener este estudio, siempre mire, esto es, todos los libros recopilados en un estudio. No que hablando de memoria sin sentido ni saber de lo que estamos hablando. Bendito sea Dios. Ahora vamos a dar una parte, lo importante para conservar y poder ir a este lugar, al reino de los cielos. Bendito sea Dios. Y leemos, y como siempre, no lo dije al principio, pero en este momento, el que conoce la Biblia, hermanos, no se olviden de esa palabra. Conoce a Dios. El que conoce la Biblia, conoce a su pastor. ¿Por qué? Porque sabe si habla la verdad, es mentiroso, es un lisonjero, es un atracador, es un ladrón. Bueno, o todas las cosas que pertenecen. También tengo un estudio especificando todos los versículos de los malos siervos, de los que buscan dinero. Y aquí nos habla el apóstol Pablo, a través de la carta a los Efesios, dice, hijos, obedecer al Señor, a vuestro Padre, porque esto es justo para los hijos, ser obediente a los padres, porque esa es una bendición. 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es el mandamiento con promesa? Voy a seguir y después le explico. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es el único mandamiento donde el Señor dice que le alargará los días de vida. El que honra padre y madre. Pero hoy, como estamos en los últimos días, ya los padres ya no hay respeto, matan, le golpean, le tratan como una basura. Ya el amor ese se acabó. ¿Por qué? Porque estamos en plena apostasía, donde el diablo está haciendo a su manera lo que él quiere. Pero hay una iglesia que le detiene. Hay fieles que estamos clamando, orando, para que se salven los demás hermanos, para que no se los lleve, a pesar que ya están marcados cuánto vamos a ser salvos. Bendito sea Dios. 4. Y vosotros, padres, no probéis a ir a vuestros hijos, sin criarlos con disciplina y amonestaciones del Señor. A los hijos hay que saber disciplinar, no con dureza, sino con amor. Pero cuando hay que darle también con amor. ¿Para qué? Para que sean ejemplo de los padres, que no sea vergüenza para los padres, sino que sentirse uno orgulloso, como dice el salmista, ser orgulloso de sus hijos, que resplandecen. Y nosotros, los padres, pues nos gozamos, porque la vida de uno es que querer que sean bien, pero ahora si ellos no quieren, tampoco se les puede obligar, porque todo el mundo tiene libre albedrío, mientras no conoce a Dios. El que conoce a Dios, nosotros no tenemos libre albedrío. No podemos hacer lo que nos da la gana, tenemos que regirnos a esta palabra.
6, dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Aquí nos manda a los trabajadores, si tenemos un patrón, hagámoslo no como para él, como para Dios. ¿Para qué? Para tener el buen ejemplo del cristiano, soportar. Por eso digo el Señor, si te pide que vayas con un quintal, vete con 2. Y esa es la misión de los que hemos creído, obedecer. Si te dan en la mejilla, pon la otra. ¿Para qué? Para que te den. Bendito sea Dios. Sabiendo que el bien que cada uno hiciese, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. De ahí recibimos las bendiciones. Y nosotros aún haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Entonces hay que hacer todo comúnmente, tanto para con el uno, para el otro, sin interés, porque el que paga todas estas bendiciones es el Señor, el dueño de los cielos y de la tierra, el Altísimo, el Poderoso, porque de Él es todo. Y las bendiciones a nosotros, ¿cuáles son? Que nos cuidan, porque nosotros siempre estamos perseguidos por todos los lados. 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, ¿cuál es la coraza de Dios? ¿Cuál es la que tenemos que vestir nosotros? La oración, la lectura continua, intercediendo por los demás hermanos, clamando por los pastores, orando para que el Señor le dé palabra y sean justos y honestos. ¿Para qué? Para que su pueblo, sus iglesias que están llenas y no tienen guía porque no saben dónde van a parar. ¿Por qué? También porque son vagos, no quieren leer la palabra, porque todos nosotros, todos los que hablamos, debemos de exhortar, lee las Sagradas Escrituras, no creas al hombre, escudriña la palabra, porque aquí está la salvación. Bendito sea Dios. 12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces la firmeza es porque el apóstol Pablo en este versículo nos aclara, porque si no entienden la claridad, ¿qué es huestes gobernadores? Los demonios, pero el demonio no puede hacer él nada porque son espíritus. El demonio para obrar se tiene que meter en los seres humanos. Cuando están dentro de ellos, entonces vienen como una persona, pero dentro de ellos está un demonio. Y entonces, de eso hay que cuidarlo. Pero uno con la oración, entra la persona, pero el demonio se queda afuera. Y vuelve a irse, vuelve a montarse como su caballo aderezado. Pero hay un arrepentimiento, hay una confesión de fe. No que tienes que decir lo que has hecho, sino eso es por fe. Porque Dios sabe desde el día que entras en uso de razón, Él lleva un libro anotado todo lo que ha hecho. Y cuando te conviertes al Señor, Él coge ese librito y lo echa, dice que lo pone en el fondo de la mar y que Él no se acuerda más. Por lo cual nosotros no debemos de acordarnos, ni conversar las cosas antiguas, porque trae malas memorias. Pero la consecuencia es que los dardos de Satanás, ahí donde ataca, porque Él conoce la vida de todo lo que uno ha andado en el mundo. Y por eso es las áreas débiles de cada ser humano, ahí donde Él ataca.
Pero si entras en el Evangelio, empiezas y has hecho los mandamientos de Cristo, Él no puede entrar, porque ya tienes la coraza de justicia, que es la que estamos hablando hoy. 14. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Entonces, cuando estamos vestidos con la coraza de justicia, ¿saben lo que es una coraza? Como la tortuga. Mire, una tortuga se pone un carro encima y no le hace nada, porque tiene una cosa tan fuerte que resiste todo el peso. Entonces nosotros tenemos que estar así. El 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apartar todos los dardos de fuego del maligno. Lo que les dije, los dardos de fuego del maligno, es el que anda como los, no sé si han visto la película de las antiguas, de los cowboys, que los indios van con una flecha, así anda Satanás, disparando ahí. El que tocó, pero nosotros no puede entrar en ninguna de esas flechas, porque el Señor viene, las dobla y vuelve a su mismo corazón. Eso dice la palabra. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la espada del Espíritu que se habla toda la Biblia. 18. ¿Cuál es la espada? Escuchen. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Mire, Pablo pide que oren por él. ¿Para qué? Para que el Señor nos dé denuedo. Y nosotros, yo siempre pido a mis hermanos, y que hay un pueblo que está orando por mí. Eso lo sé yo, porque aquí me llaman, hermano Pablo, estamos orando. ¿Para qué? Para que Satanás no me pueda hacer nada. Bendito sea Dios. Pero él anda como león rugiente, como le digo siempre y lo diré. El 20, por el cual yo soy embajador en cadenas, que con denuedo hable como debo hablar. Ahí habla, porque mire, aquí habla el apóstol Pablo. ¿Cuáles son los embajadores? Nosotros. Para allá no hay coyoteros. Tiene que ser un embajador que tenga el sello del Espíritu Santo de Dios. Ese es lo que se puede dar el pase. ¿Para qué? Para ir allá al cielo. Aquí no, aquí lo que necesitan plata, pero para viajar aquí mismo en la tierra. Pero eso se llaman coyoteros. Pero esos coyoteros aquí están ahora por ciento, la mayoría son coyoteros. Traigan todo acá, venga para llenar el Espíritu Santo. ¿Cuál Espíritu Santo? Pues el Espíritu se llanta por el poder de Dios. ¿Cómo? Llenándose, ¿qué? Leyendo la palabra, ayunando y orando. Ahí es cuando uno se llena. El 21, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago todo. Os lo haré saber aquí, tiquito, y aquí viene ya la bendición del apóstol Pablo en esta carta, que es una carta muy eficaz, muy poderosa, y nosotros tenemos que hacer igual. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Que el Señor Dios Todopoderoso, el soberano, el eterno, los bendiga a todos los que ven y oyen este programa, para que se edifiquen y sean salvos. Porque nosotros, los que amamos a Dios y amamos a los hermanos y al mundo también, porque el apóstol Pablo dijo, si nosotros no hablamos al mundo, entonces mejor vale salirse del cuerpo. No, porque tenemos que estar, pero para hablarnos, pero no para andar con el mundo de codo, no, apartaditos. Celebra la palabra, aceptaron bien, pero ya nosotros damos el testimonio. Gloria sea a Dios, amén. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre nosotros. Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas Poderosa es presentó el Señor.